Sí se escucha bien, ¿verdad? Mi nombre es Miguel Ángel Garcilaso Valderas. Soy técnico automotriz e instructor. Mecánico de verificación de smoke check e inspector en el estado de California, en Estados Unidos. Y técnico automotriz certificado por el Instituto Nacional de Excelencia Automotriz. Vengo representando al Centro Educativo de Formación Técnica Automotriz de Morelos, CEPTAM. Estamos ubicados en Cocoyoc, Morelos. Y el tema que venimos a tomar el día de hoy es algo muy importante que está teniendo mucha controversia y de todo, ¿no? De que se nos implementó el modo global para verificar los vehículos, para hacer la verificación como debería de ser. Desgraciadamente el gobierno mexicano ha hecho poco caso de esto y ahora que nos lo están implementando, ahora sí que a la fuerza, todos estamos repelando, todos estamos pegando de gritos, ¿no? Varias instituciones involucradas en el asunto, desgraciadamente carecen del conocimiento. Este tema incluso en los Estados Unidos cuando se implementó, al mes lo quitaron, ¿sí? Los consumidores se ampararon y lo tuvieron que detener casi por un mes. Obviamente la EPA demostró que evidentemente era la mejor manera de poder verificar los vehículos y se demostró la efectividad al 100% del sistema. Entonces tuvieron que aceptarlo. Ahora, en medios económicos en consumo de combustible y que cumplan sobre todo con las normas anticontaminantes, siempre tratando de que se mantenga una relación de mezcla aire-combustible ideal para una mejor combustión y por consecuencia menos desechos contaminantes. A los mecánicos como yo, que nos ha tocado vivir la evolución desde sistemas carburados, sistemas de encendido electrónico, sistemas de carburados con retroalimentación electrónica que ya utilizaban computadora e incluso que utilizaban sensor de oxígeno para modificar el factor lambda, que ya se les había agregado catalizadores de 2 vías en ese tiempo. Ha sido muy difícil esto. ¿Por qué? Porque nosotros antes, cuando nos enfrentábamos en Estados Unidos principalmente, que teníamos casi 88 marcas de autos, imagínense, un centro de verificación que nosotros que hacíamos smoke check, ¿cómo íbamos a tener un equipo para cada carro? Había carros que tenían problemas para pasar la verificación y había que diagnosticarlos. Entonces era un verdadero problema, ¿no? Ni un escáner multimarca podía cubrir todas las marcas y costaba mucho trabajo hacer diagnóstico, batallábamos mucho para hacer diagnóstico y reparación y sobre todo para que los vehículos pasaran la verificación vehicular. Por fortuna, gracias a Dios, desde el 1990 los ingenieros automotrices de SAE empezaron a trabajar para implementar el OBD2 global. En 1994 se comenzó a trabajar en la introducción de lo que se llama OBD2 parciales. Como ustedes pueden ver en la gráfica que les muestro aquí, antes utilizábamos mucho la diagnosis visual, trabajar con multímetro, trabajar incluso que los mismos manuales te mandaban a prueba y error en algunas cosas, en algunas situaciones, era muy difícil. Entonces después ya, cuando nace a partir de los 80s el OBD1, en 94 cuando se introduce el OBD2 global, de ahí viene la evolución y la gran mejora. El OBD2 no es un sistema de inyección electrónica, sino es un conjunto de normalizaciones implementadas para procurar facilitar el diagnóstico y servicio para disminuir el índice de emisiones contaminantes en los vehículos automotores. Y va de la mano con las normas de SAE, de la Sociedad de Ingenieros Automotrices, y de ISO, del Organismo Internacional de Estándares. ¿En qué consiste? Cuando tú llegas a un centro de verificación o a un Smoke Check Station, el técnico va a usar una herramienta escaneadora, un escáner global que lo va a conectar al vehículo
¿sí? Para leer la información de la prueba de IM. Lo que es la prueba IM es el primer display que te da el escáner al conectarlo al vehículo, que se llama una prueba de inspección y mantenimiento, Inspection and Maintenance. La lámpara 1000 es Maintenance Indicator Light, lo que es la luz de Check Engine, Service Engine Zoom o el motorcito iluminado que ven en el display del tablero, ¿sí? Para que si tiene algún desperfecto la luz se va a encender. Ahora, ese es el gran problema. La gente ahorita aquí en México está batallando por eso, porque desgraciadamente estamos acostumbrados a hacer la mañita, ¿no? La gente borra los códigos, ya le apagó la luz y se presenta al centro de verificación queriendo verificar, y sale peor el asunto, porque no tienes corridos los monitores, el vehículo te va a parecer que no está listo para ser probado, para ser testeado. ¿Y por qué? Porque los ciclos de manejo no están completados, ¿sí? Y no lo va a hacer. Entonces, si la lámpara 1000 está encendida, la luz de Check Engine, y arroja códigos relacionados con algún problema de emisiones, desde ahí el vehículo es rechazado. Aquí en México hay mucho error en eso. Los de los verificentros están batallando ahorita porque ellos creen que los monitores lo son todo, y no es todo eso. Hay mucho más allá para hacer un diagnóstico global. En la parte superior ven un escáner, ese es un Snap-on, un MT2500, un excelente escáner global. La prueba OBD2 puede ser hecha en marcha mínima, o sea, tú echas a andar el vehículo. La primera prueba que hace el técnico es mete la llave, enciende el switch, ver que la luz de Check Engine encienda, ¿sí? Arrancas el vehículo y la luz de Check Engine debe apagarse. Si se mantiene encendida, quiere decir que hay un DTC, un código de falla en memoria. El técnico va a meter el escáner y va a leer códigos de falla. Si es un código relacionado, porque puede ser que la lámpara esté encendida en pedido por otro módulo, que otro módulo le pida al módulo de motor que encienda la 1000 porque tiene una falla en su sistema. Entonces no siempre la luz de Check Engine puede ser encendida simplemente porque el motor tenga error. Puede ser que otro módulo lo tenga y le haga el pedido al PCM de que lo encienda, ¿sí? Y eso, les digo, son detalles que ni los técnicos en los verificentros saben, y simplemente porque la luz está encendida te lo rechazan sin darte una explicación o imprimirte una hoja y decirte estás siendo rechazado por esto, ¿sí? Los tiempos de prueba y rendimiento obviamente son significativamente más rápidos, porque el vehículo no tiene que ser pasado al dinamómetro ni conectado al analizador para poder verificarlo. Hay numerosas ventajas. El sistema OBD2 y las diferencias de falla son construidas para cada vehículo. Las diferencias de OBD2 son más estrictas, hasta 1.5 veces el estándar de la FTP, es la prueba de procedimiento federal a la que son sometidos los vehículos para ver si los certifican de que cumplen con los estándares de emisiones contaminantes. El conector de diagnóstico, como les digo, antes teníamos 80 y tantas marcas. Imagínense, cada fabricante ponía el conector donde quería, unos adentro del compartimento de motor, otros abajo del tablero, otros que ni tan siquiera tenían capacidad de autodiagnóstico y tenías que extraer códigos manuales puenteando el conector DLC con códigos flash en el Check Engine. Era un verdadero problema. Gracias a Dios y a los ingenieros de SAE establecieron en la norma J1962 que debía ser un conector de 16 pines universal para todos los vehículos que fueran fabricados en cualquier parte del mundo, ¿sí? El conector tendría que ser ubicado en la parte, en todo lo que indica esto. La norma de SAE dice que puede ser a 16 pulgadas alrededor de lo que es el volante, la columna de dirección. La EPA en Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental, dispuso el espacio que está en el recuadro azul,
y California, que es la más estricta de todos, el Air Resources Board, el Buró de Recursos de Aire de California, estableció que debía ser en este lugar, para vehículos que pretendieran ser vendidos en el estado de California. De las cavidades del conector, todos deben de alimentarse por el 16, el 4 y 5 son tierras, una tierra de chasis, otra tierra controlada por el SM, y el protocolo de comunicación genérico podrían escoger entre el SAE J1850 o entre un ISO, un protocolo de comunicación para datos seriados, que puede extraerlo la información cualquier escaneador genérico. A partir de 2002 ya se implementó el protocolo CAN, que es por las 6 y 7 y es en todo el mundo. Así como también se da uso a los demás pines de manera discreta para que cada fabricante utilice su propio protocolo de comunicación según le convenga y empate con toda la red, con la cual se interconectan los módulos. También algunos pueden ser para tener acceso a la programación o reprogramación de los módulos, para hacer un reflasheo, porque los módulos también luego tienen errores y hay que actualizar software o hacer mejoras a software, y tiene la capacidad con un pass-through, un J2534 o con un escaneador original, descargar actualización a los módulos, que muchas veces también tienen problemas y no se soluciona hay códigos que se generan y todo está funcionando perfecto en el motor, cableado, arnés, desde el arnés, conectores, sensores, todo, y el carro sigue teniendo problemas porque hay que modificar el software. Entonces hay que consultar boletines técnicos y ver si hay algún boletín técnico que te indique o tiene algún recall en la agencia. El DLC consta de, como les comentaba, de los 16 pines. El 16 es el de voltaje de batería. Ahí pueden ver que entre 4 y 5 es tierra de chasis, y el otro que dice signal ground es una tierra controlada. Las 6 y 14, como les comentaba, es la línea CAN, que es la que más se utiliza hoy en día, y los otros protocolos que ven de SAE, el J1850 en el 2, por ejemplo, y el 10, o la línea K, que es la utilizada por muchos sudamericanos y europeos, la 7 y la 15. La computadora tiene la capacidad, como les comento, el conector DLC está conectado a una compuerta de diagnóstico, a un gateway o una pasarela. Todos los demás módulos están interconectados a la red, ¿sí? Cuando algún otro módulo pudiese tener algún problema, como les digo, enciende la lámpara 1000 y no necesariamente quiere decir que tenga la falla la unidad de mando del motor. Puede ser alguno de los otros módulos y le hace el pedido a la compuerta de diagnóstico para que el check engine sea encendido, ¿sí? Entonces, eso es algo bien importante que la gente, como les digo, desconoce y están teniendo problemas. Toda la gente, pobrecito de Manceras, al que más la madre le mientan y él ni culpa tiene, él ni sabe qué es esto. Y él es el que toda la gente está contra él porque dicen que él lo implementó. Y no es cierto, México se tardó demasiado. Estados Unidos lo implementó desde el 2001, Europa lo implementó desde el 2002 y nosotros nos tardamos demasiado en desaprovechar la virtud que tiene el OBD2 en un diseño de ingeniería excelente, en el cual podemos diagnosticar perfectamente un vehículo. La unidad de mando igual ocupa todos sus sensores de entradas, controla todos los actuadores, ¿sí? Lo que les comentaba, cuando se hizo ley en Estados Unidos fue a partir de 2002, cuando dijeron que a la prueba de inspección y mantenimiento debería de ser realizada por OBD2. Lo habían intentado un poco antes, no lo quisieron, lo volvieron a implementar, les comento, les repito, lo quitaron al mes, pero se dieron cuenta que es la mejor forma de diagnosticar. Y no quedó de otra. El OBD2 es más efectivo que la prueba IM240, que es con dinamómetro, aplicando carga y analizando con el analizador de gases las emisiones contaminantes. ¿Sale?
Todo esto los ingenieros lo lograron gracias al diseño del software y a las grandes funciones y velocidades que tienen las unidades de mando hoy en día. El PCM no solo debe controlar el sistema electrónico del motor, obviamente utilizando sensores de entrada y demás señales para con su software interno calcular y controlar sus salidas a los actuadores, controlar inyección, chispa, etc. Ahora desempeña algo que es más importante, el manejo de operación y el manejo de diagnóstico, el autodiagnóstico que él mismo hace a todos sus subsistemas. Y todo inicia en OBD2 desde un ciclo de llave. Sí, desde el momento en que tú enciendes, metes la llave, enciendes el switch, si el motor es arrancado, se habilita el enable criteria es un criterio de habilitación. Si las condiciones se cumplen, el diagnóstico va a ser corrido. Si no se cumplen, no va a correr y no va a iniciar un viaje desde un diagnóstico de prueba. No se van a actualizar datos en el diagnóstico ejecutivo, y si así fuese, si sí se realizaron, actualiza en cada momento que tú haces un ciclo de manejo, hasta que vuelve a ser la llave apagada y el motor, el sistema termina el diagnóstico. Podemos diagnosticar las unidades de mando modernas, las podemos diagnosticar en dos modos, en modo global y en modo enhanced o modo mejorado. El modo global es el que se aplicó para que todos los vehículos, para que tú como mecánico en un centro de verificación tengas un solo escáner genérico o global que puedas accesar. Si te llega un Mercedes, si te llega un Volkswagen, si te llega un Ford, un Chevrolet, cualquier marca que sea, puedas accesarlo con ese escáner. Y el modo enhanced, el modo mejorado, cada fabricante tiene su propio protocolo y su propia herramienta escaneadora o interfase para hacerlo, ¿sí? Tiene la habilidad de proveer información y comunicarse a la red, hacia los otros módulos y al equipo de diagnóstico. Los modos de diagnóstico del PCM son controlados por el software de manejo de diagnóstico, el DMS, o sea, lo que es el Diagnostic Management System, el cual les hago mención de las diferentes formas en que lo llaman los fabricantes en los manuales. El ejecutor de diagnóstico o controlador de tareas controla la información de diagnóstico al conservarla organizada, estableciendo al mismo tiempo las prioridades indicadas a continuación. Ustedes pueden ver que si ven un manual de Ford, un manual de Chrysler, uno de Volkswagen, etcétera, lo llaman de diferentes maneras al DMS, algunos ejecutor de diagnóstico, sistema director de diagnóstico, controlador de tareas de diagnóstico, etcétera, pero es lo mismo, ¿sí? El ejecutor de diagnóstico tiene que hacer pruebas y lleva un historial de si pasa o falla. Si hay alguna falla, se genera un cuadro congelado de parámetros y te enciende la lámpara 1000 y te marca un DTC. Las condiciones de operación, el historial de falla, y lleva un reporte de códigos de error constantemente. Él lleva el conteo de los ciclos de calentamiento. Y cuando tú haces el requerimiento de los dispositivos de prueba al DLC, eso es lo que tú haces al conectar el escáner. Le haces un pedido de diagnóstico en el cual entras a los 10 modos de diagnóstico, en el cual puedes extraer códigos, ver parámetros en tiempo real, etc. Y aquí empieza la confusión para muchos técnicos, porque luego a los técnicos les dices tú, ¿qué es? Incluso a los mecánicos que ya trabajan esto, o que ya trabajan inyección por años, y les preguntas ¿qué es diagnóstico? Y dices, no, pues diagnóstico es cuando yo agarro y conecto mi escáner. No, ¿qué es el diagnóstico que hace la unidad de mando a todos sus subsistemas? Y eso es lo que es diagnóstico. El diagnóstico es simplemente una prueba que se corre sobre un sistema o un componente para monitorear que esté operando de acuerdo a sus especificaciones para el buen funcionamiento del motor y un buen control de emisiones contaminantes. Eso es lo que hace el DMS. Y les comento, el DMS lo realiza por medio de su diagnóstico ejecutivo.
Ahí es lo que hace, controla las condiciones de operación, él lleva conteo de igniciones, lleva reportes de si pasa o falla, lleva un timing, lleva un tiempo en todo, hace lo que es el fuel trim, los ajustes de combustible, ¿sí? Y el sistema de manejo de autodiagnóstico ejecuta también las pruebas, graba los resultados de las pruebas y toma acciones sobre las pruebas falladas. Trata de compensar siempre para mantener la mezcla estoquiométrica ideal, proteger al catalizador. Todas las pruebas, tanto monitores, DTCs, todo se basa en esto. Debe de haber, en el lenguaje de ingeniería, el término de criterio de habilitación son las condiciones necesarias para correr una determinada prueba de diagnóstico. Cada diagnóstico tiene una lista específica de condiciones, las cuales deben reunirse antes de que se corra la prueba de diagnóstico. Criterio de habilitación es otra forma de decir condiciones necesarias. El criterio de habilitación para cada diagnóstico es enlistado en la descripción de cualquier prueba, DTC, monitor que se debe correr o cualquier prueba que realice el sistema de diagnóstico de a bordo. Una vez que contabiliza los ciclos de encendido como se hacía en el pasado, antes por ejemplo, en OBD1, la computadora contabilizaba los ciclos de encendido, ¿sí? para ejecutar cualquier prueba, para hacer un borrado de códigos, etc. Ahora se contabilizan los ciclos de calentamiento, ¿sí? Y necesitamos realizar un ciclo de calentamiento para que vaya de la mano en que si la computadora va a realizar, a ejecutar una prueba de un trip o un viaje, para que los monitores puedan ser corridos. Esto es bien importantísimo que la gente que está involucrada en querer diagnosticar entienda que lo que es un ciclo de calentamiento. Es otro término que está normalmente asociado con el ciclo de manejo y los viajes. Un ciclo de calentamiento sucede cuando el vehículo ha sido arrancado y este ha incrementado al menos 40 grados Fahrenheit de temperatura mientras alcanza un mínimo de 160. Nota importante, en un arranque por encima de 160, el PCM no reconoce esto como un ciclo de calentamiento. O sea, si tú ya tenías el carro andando, ya está casi a 190, 200 a temperatura normal de operación y lo echas a andar y vuelves a arrancar el vehículo, de ahí para adelante no es un ciclo de calentamiento, solamente que la temperatura sea inferior a los 160. La palabra monitor, que es lo que todos traen en boca ahora, todos los mecánicos, los verificentros y todo, es utilizada en el contexto de OBD2, siendo definida como una prueba del sistema de control de diagnóstico, que es ejecutada por un programa electrónico especializado en el cual está programado dentro de cada unidad de mando. Cuando tú ves el primer display, cuando vas a checar, hacer la prueba IM con el escáner, así te aparece. Luego los mecánicos en la escuela me dicen, oye máster, pero ¿por qué nos tienes que poner todo eso en inglés? ¿Por qué no nos lo pones en español? Y les digo, desgraciadamente no es que queramos, el idioma inglés es el idioma oficial y no te lo van a poner en chino mandarín, en alemán, en italiano, para cada marca de donde viene el vehículo que vas a diagnosticar. Todos vienen en inglés y vienen abreviados. Entonces hay algunas herramientas escaneadoras que te interpretan y te lo ponen en español, pero cuando ya te vas a analizar monitores o te vas a analizar parámetros, todo viene en inglés y vienen abreviados. Entonces así ves la prueba. Si te dice la prueba IM, ahí por ejemplo nos indica lo del catalizador. No, en este vehículo que se le tomó esa pantalla, esa captura, no tenía completada todavía la prueba del catalizador. Calentador de catalizador, ese vehículo no contaba con él, por eso dice que no aplica. El sensor de oxígeno precalentado ya corrió su prueba. El calentador de sensores de oxígeno también corrió su prueba, dice yes. El sistema de EGR también la corrió. El sistema de emisiones evaporativas, lo que es el canister, los vapores de tanque que vienen del tanque de gasolina,
no ha corrido la prueba. Los monitores continuos, como son la prueba de Mixfire, la prueba de componentes comprensivos y lo que es el sistema de combustible, ya corrieron sus pruebas. Y el sistema de aire secundario, que ese vehículo no cuenta con él. Así aparece el display ahora en la prueba de inspección y mantenimiento. Y este es otro detalle que les está pasando mucho a todos los verificentros, a toda la gente que va a verificar. Dice, en la prueba IM te aparece el estatus, donde si el vehículo está listo o no está listo para la prueba. Una señal de bandera para cada una de las pruebas del sistema de emisiones que ha sido establecidas en el PCM. La prueba de inspección y mantenimiento Ready Status indica que han sido corridos los diagnósticos de emisiones de a bordo. La IM Ready Status no le concierne, esto es algo bien importante y que no entiende la gente de los verificentros, no le concierne si el sistema de emisiones pasa o falla la prueba, únicamente que se llevó a cabo o no el diagnóstico de a bordo. Y la gente ahorita en los verificentros, simplemente porque los monitores no han sido corridos, desde ese momento que rechaza el vehículo, cuando es su obligación de ellos no decirle al cliente salte a volverlo a correr a la carretera, no. Ellos por eso las estaciones de verificación deben de contar con un dinamómetro, y ellos lo que deben de hacer es meterlo al dinamómetro y correr las pruebas, ¿sí? Hacer la prueba FTP con el dinamómetro, y entonces sí, les va a arrojar, cuando ya realizó las pruebas que corren los 2 ciclos de manejo, les va a arrojar si sí está listo el vehículo para ser verificado o no. Y si alguien borró los códigos, como se va a borrar no tan solamente los códigos, sino se borran aprendizajes adaptativos y se borra el estatus de monitores, se borra lo que es el ajuste de combustible, lo que la computadora ya había reaprendido para hacer las correcciones. Entonces, una vez que un monitoreo se le ha establecido su valor al estado de listo, ready, este continuará indicando listo hasta que la batería del vehículo sea desconectada o los códigos sean borrados. Algunos monitores son habilitados después de únicamente un viaje, mientras que otros pueden requerir de 2 viajes, ¿sí? Y eso es lo que los verificentros no te hacen, o sea, ellos ni tan siquiera, nomás porque al mecánico se le ocurrió, dice, ya hice la afinación, ya hice el servicio, váyase a verificar. Error total, porque tienes que hacer un ciclo de pruebas de 1 a 2 viajes completos para que pueda la computadora realizar todas las pruebas a los monitores, tanto continuos como no continuos, para ver si hay algún error. Los sistemas OBD2 proporcionan funciones de aprendizajes adaptables. Estos detectan condiciones específicas durante un ciclo de manejo y se ajustan para compensar dichas condiciones. Si el sistema perdiera voltaje debido a que la batería fue desconectada o la computadora fue desenchufada, los monitores deberán ser completados. En la mayoría de los casos, esto se puede lograr realizando un ciclo de manejo completo. Debemos consultar el manual de taller para observar las recomendaciones del fabricante en cómo readaptar la computadora, porque eso no lo haces ni con el escáner original que quieras decirle reaprende, no se puede. Tienes que correr las pruebas, hacer el ciclo de manejo 1 o 2 veces para que las pruebas puedan ser realizadas. Y vean, no es sencillo hacer un ciclo de manejo, tienes que mantener el vehículo en ralenti de aproximadamente 2.5 minutos, lo tienes que poner en drive, encender aire acondicionado, si tienes defroster, encenderlo, después hacer iniciar un ciclo de manejo que lleves una aceleración constante a aproximadamente 55 millas por hora, en los cuales estos monitores van a correr, se van a calentar los sensores de oxígeno a los sistemas que tengan aire secundario y va a verificar la purga y abra la EGR y otra vez la purga. Mantienes otra vez otra aceleración y al momento de acelerar corre otras pruebas. Mantienes aceleración 5 minutos a velocidad constante y vuelve a correr la prueba sobre otros monitores. Desaceleras nuevamente y la EGR vuelve a ser ejecutada la prueba y la prueba de purga. Díganme, ¿cuándo creen que esa prueba la vas a poder realizar en el DF con tanto tráfico? O a fuerza los verificentros deben de realizar esta prueba en el dinamómetro y ellos no lo hacen.
O sea, ellos nomás agarran y pum, te rechazan y ya. Entonces, ¿tú qué haces? O sea, tú como consumidor, ¿qué haces? O sea, tú le dices al gobierno, sí señor, te estás poniendo exigente en que yo tenga que verificar mi vehículo de esa manera, pero no me estás dando las condiciones para hacerlo. Y si mi vehículo es rechazado, ¿con quién lo voy a reparar? ¿Quién me va a diagnosticar? Los técnicos no están certificados para hacerlo y la mayoría, yo les aseguro, yo he ido a muchas capacitaciones a lo largo y ancho de la República y créanme que más del 99% de los técnicos automotrices que tienen años trabajando desconocen el OBD2 global. ¿Sí? No es sencillo. Hay que estudiar la estructura, hay que saber qué hace. Cuando tú ya lo llevas a la práctica, una prueba de OBD2 la haces en 5 minutos, pero mientras, para saber qué es y cómo funciona cada cosa, tienes que estudiarle, tienes que machetearle. No se aprende de la noche a la mañana. Los monitores de OBD2, los dichosos monitores que ahora todos hablan, son estos los que se corren de manera continua, ¿sí? Los componentes comprensivos. ¿Qué son los componentes comprensivos? Todo lo que está conectado a la unidad de mando, tanto sensores de entrada como todas las salidas, los actuadores, lo que ella controla, ¿sí? La falla de ignición en cilindros, la que es el monitor de misfire. Si hay alguna falla de combustión, por consecuencia, pues vamos a tener altos hidrocarburos, alto monóxido, y la falla de cilindro debe ser monitoreada de manera constante. Otra cosa que debe de estar monitoreada de manera constante es el fuel trim y el loop status. O sea, ¿qué es eso? Cuando la computadora ya está haciendo caso de la señal que indica el sensor de oxígeno para hacer correcciones de combustible, cuando ya se cerró el lazo, entonces eso también debe de ser monitoreado de manera continua. Otros monitores que son corridos de manera no continua son estos, ¿sí? Los calefactores, desde que calienta los sensores de oxígeno, el sensor de oxígeno debe tener por lo menos 300 grados de temperatura para estar funcionando, 600 Fahrenheit. El catalizador por igual debe estar caliente para que empiece a funcionar. Entonces hay que calentar los sensores, ¿sí? Hay que monitorear a los sensores de oxígeno, hay que monitorear a la EGR, lo que es la válvula de recirculación de gases de escape, que nos sirve para reducir NOx principalmente. Hay que verificar el aire secundario, hay que verificar el calentador de catalizador si está equipado el vehículo, el tiempo en que tarda el vehículo en entrar a lazo cerrado. Ahora es muy importante que los termostatos no sean removidos. Ahora los mecánicos se dan de topes porque están tan acostumbrados a que el carro apenas tiene una sobretemperatura y lo primero que hacen, quitan el termostato, sin imaginarse la condición tan grave que crean en el motor. Muchos problemas que se originan por simplemente quitar el termostato. Se monitorea al sistema PCB, a la ventilación positiva del cárter, se monitorea el refrigerante del aire acondicionado, se monitorea al retardo valvular, se monitorea al reductor de NOx, principalmente en los vehículos con inyección estratificada. Todos estos monitores se corren de manera no continua. Es importante entender que se debe de cumplir un criterio de habilitación específico para cada monitor. No todos se corren igual ni se corren al mismo tiempo. Entonces, el error grave es de los mecánicos cuando quieren diagnosticar, es borrar códigos y llevar un vehículo a verificar. Ese es el error fatal que puedes hacer. No tienes que hacer eso, simplemente debes de hacer un diagnóstico apropiado y ver si el vehículo tiene la lámpara 1000 encendida por algo relacionado con emisiones, corrígelo. Y si es por otra cosa, puedes dejarla así. Es asunto del que va a verificar, de decir por qué no está, por qué está encendida también. Pero tú como preverificador ya debes de saber qué es lo que estás haciendo y qué vas a mandar a verificar. Para diagnóstico y pruebas en los 10 modos de diagnóstico, otro tema, que la gente, los mecánicos piensan que los escáneres genéricos solo sirven para leer y borrar códigos o para ver algunos parámetros. No, el escáner genérico, un escáner genérico completo debe de tener capacidad para trabajar los 10 modos de diagnóstico. Las pruebas que se corren a los subsistemas y componentes, así como lecturas de DTCs, todo esto fue realizado, lo tiene que realizar el técnico
al llegar a un centro de verificación. Y créanme, suena así como dices, no, pues es mucho, no. Lo haces, como les comento, en menos de 5 minutos realizas esto. El corazón del sistema director de diagnóstico del DMS es el diagnóstico ejecutivo. El diagnóstico ejecutivo es un programa especializado el cual está programado dentro del PCM. El diagnóstico ejecutivo organiza y da prioridad a los procedimientos de diagnóstico de a bordo y sigue con atención los requerimientos para almacenar y desplegar resultados. Este es el encargado de realizar todas las pruebas. La responsabilidad del diagnóstico ejecutivo incluye el comando de la lámpara 1000, encenderla si hay algún problema o no, y como les comentaba, puede prenderla a petición de otro módulo. Si hay algún error, lo que nos facilita a los mecánicos ahora al diagnosticar, que no solamente te va a generar un DTC, un código de error, sino te registra un cuadro congelado de datos. Tú puedes, el diagnóstico ejecutivo graba cómo estuvieron los parámetros en el momento de la falla, y dependiendo del sistema y el modelo te da ciertos parámetros, los cuales te van a ayudar a ti como técnico para realizar el diagnóstico. Las condiciones de operación de los failure records, el número de datos almacenados va a variar según el modelo, información del estado actual de cada uno de los diagnósticos y el estado del sistema, si está listo o no para ser verificado. El failure records y el cuadro congelado son dos cosas distintas. El vehículo, entre más moderno sea la memoria de failure records, del récord de fallas, va a ser más grande. Por obligación de OBD2, el fabricante tiene la obligación de poner nada más almacenar dos códigos de falla con todos sus parámetros para que puedan ser inspeccionados. Y en Failure Records puede tener hasta 7, dependiendo del modelo del vehículo. Si el carro te indica 7 errores, puedes leer los 7 errores y los parámetros, cómo estaban al momento de que la computadora detectó la falla. A lo mejor era un falso contacto, falseó el conector de alguno de los sensores, se abrió el circuito momentáneamente y después otra vez se corrigió con otra variación en el camino, algún bache, algún toque, etcétera. Pero la computadora lo mantiene en memoria. Entonces, al momento en que tú diagnosticas, no solo lees el código, sino ves los parámetros y vas a decir, ah, mira, el circuito del sensor de temperatura, por ejemplo, se abrió en ese momento. Entonces ya haces la prueba sobre el circuito, sobre el sensor, etcétera, y te das cuenta del error. El diagnóstico ejecutivo almacena los datos de los DTCs y enciende la luz. La lámpara 1000, cuando ellos ocurren, también puede apagarla si deja de existir, si fue una falla intermitente. Las condiciones que causaron que se estableciera el DTC pueden, como les digo, puede ser un código duro, puede ser un código histórico, o puede ser un código pendiente, un código inmaduro. El programa está diseñado para coordinar y clasificar los procedimientos de diagnóstico en base a su importancia, así como definir el protocolo para almacenar y desplegar sus resultados. La amplia interpretación de los fabricantes en lo concerniente a las normas OBD2, EOBD, que es la norma europea, y la JOBD, que es la norma japonesa que rige en Asia, es una de las principales contribuciones de los mismos, junto a las diferencias en los parámetros que establecen los códigos. Las condiciones de prueba para verificar los sistemas y el diferente número de diseños de motores hacen que sea imposible que exista cierta consistencia en la terminología utilizada de un fabricante a otro. Realizar pruebas de los monitores, establecer DTCs, borrar DTCs, mostrar el estado de las últimas pruebas, almacenar los archivos de falla de otros códigos, mostrar el estado de las banderas de prueba IM, controlar la lámpara 1000, establecer la ventana de las condiciones similares, almacenar el cuadro de datos congelado para que el primer DTC relacionado con las emisiones sea desplegado. Eso es lo que es por obligación que deban tener. El módulo de control del tren de fuerza cambia el estado de un monitor a listo después de que se ha realizado un ciclo de manejo apropiado, dentro de un periodo de tiempo de un ciclo
del interruptor de encendido, como les comentaba, desde que enciendes la llave hasta que se ejecutan las funciones y pruebas, hasta que vuelve a ser el motor nuevamente apagado. Los monitores de OBD2 son las redes de seguridad que nos auxilian para evitar que estos aumentos de las emisiones ocurran sin ser detectados por largos periodos de tiempo. El propósito de verificar que todos los componentes relacionados con las emisiones estén funcionando adecuadamente forma parte de la prueba de emisiones de inspección y mantenimiento. Si ocurriera una falla en un componente relacionada con el control de emisiones en un vehículo equipado con un sistema OBD2, habría un incremento por consecuencia en las emisiones que salen del tubo de escape. Ahí está la tabla nuevamente de lo que es un viaje típico de OBD2. Desde que arrancas el motor lo calientas. Esto es lo que les comentaba, lo que realiza el diagnóstico ejecutivo, hacer un grabado de las pruebas que pasan, fallan. El que es por obligación, el que les comentaba, el 1, el freeze frame, y los que tienen los failure records, que pueden tener hasta 5 más, ¿sí? Las condiciones de operación, el conteo de encendido, ¿sí? El conteo de fallas, el conteo de ciclos de calentamiento, etcétera. Eso es lo que realiza el diagnóstico ejecutivo. Las condiciones de prueba de a bordo que realiza el ejecutor de diagnóstico determina si se dan las condiciones apropiadas para que se realice un monitoreo, refiriendo también que los monitoreos tienen una mayor prioridad dependiendo de las diferentes situaciones. Al realizar el PSM sus secuencias en las pruebas, desarrolla una línea básica de los resultados normales de dichas pruebas. La información aprendida es Learned Information, recolectada por sus resultados de prueba. Esto es bien importante. Todos los que han conectado un escáner a un vehículo ven que ahora cuando quieres borrar los códigos, siempre el escáner te pregunta, ¿estás seguro? No los borra cuando tú le seleccionas borrar, te vuelve a preguntar, ¿estás seguro que los quieres borrar? Y si tú le das que sí, los va a borrar, porque no solamente está borrando los DTCs, está borrando la información aprendida de los monitores, de los adaptativos y aprendizajes de combustible y correcciones. Entonces, si no vas a realizar la reparación en el vehículo, no borres los códigos, deja la lámpara 1000 encendida, porque en el momento en que la computadora quiera reaprender y si tiene algún error, va a contaminar demasiado en ese momento. Entonces hazle un bien al medio ambiente, no borres códigos de manera innecesaria. No todos los monitores corren el mismo tiempo, como les comentaba. Se pueden dar el caso de que las fallas y otras rutinas de diagnóstico puedan potencialmente requerir, o sea, porque todas requieren un criterio de habilitación distinto. Las pruebas son realizadas de diferente forma y no son enzimadas tampoco, ¿sí? O sea, requiere de que haya las condiciones necesarias para que puedan ser ejecutadas. Por eso las pruebas deben de realizarse. Hay condiciones habilitantes, condiciones pendientes, condiciones en conflicto, condiciones suspendidas. Y realiza 3 tipos de pruebas: pruebas pasivas, pruebas activas y pruebas intrusas. Suena como que es mucho, y sí lo es, porque hay que estudiar todos los conceptos, hay que entender los conceptos, y como les digo, cuando los llevas a la práctica es muy sencillo. La prueba pasiva, por ejemplo, es el simple monitoreo del sistema o componente durante la operación del motor. Una prueba activa, durante la prueba activa que realiza el diagnóstico ejecutivo, durante esa prueba el PSM controla al subsistema o componente en un rango específico mientras lo monitorea y hace su evaluación. El PSM realiza la prueba activa si detecta un fallo en las pruebas activas o los sistemas o componentes. Si la computadora detectó una falla o que un sensor está degradado, está lento, un sensor tuvo una falla intermitente, va a realizar una prueba activa para verificar si sí está mal o no está mal.
Hay pruebas intrusas en el cual un sensor flaqueó en el camino y hay que realizar inmediatamente una prueba intrusa. La prueba intrusa son pruebas especiales activas que al realizarlas el PCM afecta el desempeño del motor y las emisiones. La computadora puede abrir de repente la EGR y ver la respuesta de sensores de oxígeno, la diferencia del MAP o MAF y realizar la prueba para ver si en verdad está fallando o no. Para todo se debe de crear, como les comentaba, debe de cumplirse lo que es el criterio de habilitación. Esto es lo que despliega en un escáner global, que no solamente son fallas de DTCs como muchos mecánicos piensan que solamente es leer un código, sino te dice desde cuándo fue la última vez que falló, desde que los códigos fueron borrados, lo que falló en este ciclo de encendido, el código si es histórico, si requirió que se encendiera la lámpara MIR, si no se ha corrido esa prueba desde que los códigos fueron borrados, si no se ha corrido en esta ignición donde dice last test passed, si la última vez que pasó la prueba y la última vez que la prueba corrió y se pasó. Toda esta información te la da un escáner genérico completo. Y la verdad, la mayoría de mecánicos desconoce totalmente desde cómo se realiza el diagnóstico para que se arme o no una falla, para que cree grave o no grave a un DTC. Y obviamente los códigos de falla, como les comentaba, son clasificados de varias maneras, porque hay códigos relacionados directamente que afectan directamente las emisiones. Se hacen algunas pruebas en unos trips consecutivos de 1 a 2 para que se determine la característica del código. Por ejemplo, un código A es relacionado netamente con emisiones, requiere que la lámpara MIL inmediatamente sea encendida para indicarle al conductor que el vehículo tiene una falla y debe ser diagnosticado inmediatamente para prevenir daños al catalizador. Si se almacenó un código histórico en el primer trip con una falla, va a almacenar un cuadro congelado, va a almacenar información en Failure Records, va a actualizar la información que hay en memoria. Y así también en los códigos B, son relacionados con emisiones, arman después de un trip con una falla, desarman después de un trip sin falla, requiere la iluminación de la lámpara MIL en un segundo trip consecutivo con falla. Almacena un DTC histórico si la falla ya se quitó, de todos modos lo mantiene y no va a ser borrado hasta que pasen de 50 a 70 warm-up cycles, o sea, los ciclos de calentamiento. ¿Sí? El otro código tipo C, que son códigos no relacionados con emisiones, que requieren que la lámpara MIL sea encendida, ¿sí? Y le puede desplegar un mensaje en el display del tablero, en el cual te indica que a lo mejor otro módulo está requiriendo que se encienda la lámpara MIL. Los códigos D también, que no son relacionados con emisiones, porque hay veces que escaneas el vehículo y tiene códigos de error, pero no son relacionados con emisiones, ¿sí? Algunos códigos de mantenimiento requerido, etcétera, y también están catalogados. Es importante saber que la pérdida de voltaje de batería al PCM puede resultar, lo que les había dicho hace rato, que la información aprendida por el PCM sea perdida. Puede desempeñar una prueba agresiva para recuperar la información de aprendizaje. A este modo de prueba se le llama Quick Learn, o sea, un aprendizaje rápido, y en algunos casos no es tan notorio según sea el sistema del vehículo. La computadora, aunque tú hayas borrado códigos, desconectado batería, etcétera, la computadora de las memorias RAM volátiles, que al desenergizarla pierden la información, se pierde parte de la información aprendida y la computadora tiene que realizar pruebas agresivas inmediatamente para volver a recuperarse. El ajuste de combustible, lo que es el fuel trim. Si el PCM determina que existe algún problema en la corrección de combustible, dará entrada en su memoria a un DTC. El fuel trim es de alta prioridad. ¿Por qué?
Porque si tú sabes analizar ajustes de combustible en término corto y término largo, de inmediato te vas a dar cuenta si el vehículo está para pasar la verificación o no. Y la verdad, la mayoría de mecánicos, de técnicos que verifican, lo desconocen, no lo saben usar, no lo saben interpretar. Obviamente debe de haber una corrección constante, se debe de crear una condición rica-pobre constante y debe de haber una corrección sobre el ajuste de combustible para mantener la mezcla estoicométrica lo más cercano a la 14.7 a 1, era lo que nos habíamos quedado en vehículos viejos, pero ahora hay vehículos que trabajan con 40, 50 a 1 en sistemas de inyección estratificada. Los viajes o trips inician